disculpas porque el día de ayer no pude asistir a la rueda de prensa que se programó debido a que se estaba desarrollando una junta directiva de la empresa sobre asuntos muy importantes y que tienen que ver también con lo que vamos a dialogar el día de hoy. Para mí es importante que la ciudadanía de Yopal, la junta directiva, los concejales, todo el mundo se entere realmente de la situación antes de ponernos a hablar sobre y a crear pánico respecto a la estabilidad administrativa, financiera y económica de la empresa. Y me refiero específicamente que hay una concejal que tiene una gran preocupación por los estados financieros de la empresa y quiero pues dar un parte de lo que hemos hecho nosotros para recuperar lo que realmente recibimos. La empresa duró intervenida 6 años y 6 meses y durante esos 6 años y 6 meses recibió subsidios para los estratos 1, 2 y 3 por parte del municipio y se crearon unas deudas muy grandes del municipio con la empresa. De la misma forma, le pagaron contingencias a la empresa por una gran cantidad de millones, por más de 20.000 millones de pesos en esa época, para prestar el servicio de acueducto a la ciudad de Yopal. Es decir, se le pagaron subsidios y se le pagaron contingencias a los agentes interventores de la empresa para que sostuvieran la empresa. Cuando llega esta administración, nosotros hacemos una cuestión de planeación y el señor alcalde, por iniciativa del señor alcalde, se modifica la situación de los subsidios de la empresa y ya no estamos recibiendo nosotros subsidios para los estratos 3. Y esto no es un golpe, sino esto es acogernos a lo que dice realmente la Constitución y lo que hace la Constitución referente a los subsidios. Nosotros estamos realizando una gestión supremamente importante para recaudar los recursos con los cuales actualmente funcionamos. Pero para quitarnos ese sesgo con que algunos ven la empresa, vamos a ver cómo la hemos recuperado financieramente. Cuando nosotros la recibimos en el 2019 y cuando yo se la recibí al doctor Braulio Castelblanco, tuvimos que pagar más o menos los siguientes ítems, unas multas a la Superintendencia de Servicios Públicos por 318 millones de pesos, ya se pagó en su totalidad. Una multa a la Alcaldía de Yopal por no pago de impuestos de Reteíca, Industria y Comercio por 150 millones de pesos. Unas sanciones a Corporinoquia, por 396 millones de pesos. Las dotaciones que se le debían a Sintra antes y que se le deben todavía y estamos en discusión a Sintraficol, un pago de 96 millones de pesos. Unos recursos embargados dentro de un proceso que existía en contra de la AAA y de la cual pagamos 635 millones de pesos. Y unas cuentas por pagar, es decir, un déficit que existía de caja en tesorería por 6.200 millones de pesos. Y un servicio de la deuda, porque pagábamos una deuda que dejó la superintendencia por 686 millones de pesos, la cual ya la pagamos en su totalidad. ¿Y qué más pasó? Pues tuvimos que devolver una plata de los recursos del POIR que no fueron ejecutados por los agentes interventores. Al no ejecutarse esos recursos y cumplir su plazo determinado, tenemos que devolverle esa plata a los usuarios porque esa plata es de los usuarios. Estamos en ese proceso y estamos devolviéndole plata todavía a los usuarios por aproximadamente 400 millones de pesos. Es decir, cuando nosotros recibimos la empresa nos la entregaron con un déficit y con unas obligaciones por más de 8.900 millones de pesos. 8.900 millones de pesos. Tengan en cuenta ustedes ese valor. Nosotros eso ya lo hemos saneado, eso ya lo hemos pagado con los recursos de esta gerencia, de esta administración, de esta gerencia bajo el gobierno de Luis Eduardo Castro. Nosotros ya hemos pagado esos 8.900 millones y estamos pagando otras cosas que ellos quedaron debiendo. ¿Qué quedaron debiendo? Le quedaron debiendo a la alcaldía, le quedaron debiendo y a Corporinoquia unos subsidios, unas compensaciones ambientales por más de 5.000 millones de pesos. Eso lo estamos debiendo.
Estamos haciendo en este momento un proceso de compensación con Corporinoquia para poder pagar esos 5.000 millones de pesos de compensaciones ambientales y estamos pagando unos mayores recursos retributivos a Corporinoquia por cuanto no estamos efectuando el procedimiento adecuado en la PETAR. Todo esto suma alrededor de unos 15.000 millones de pesos que la empresa ha tenido que sanear durante esta administración. Esos 15.000 millones de pesos que nos dejaron heredados la intervención de la superintendencia, ya prácticamente los tenemos pagos. Dicen que nosotros pagamos esos 15.000 millones de pesos, más otras obligaciones que hay, que son, por ejemplo, pagamos unas demandas laborales por 868 millones de pesos, que ya están pagas. Y vienen otras demandas que tenemos que pagar, que son del 2017 y 2018. Una que es una sentencia de 450 millones de pesos que tenemos que iniciarla a pagar ahorita. Ellos dejaron de cobrar un poco de plata. Por ejemplo, no cobraron las incapacidades laborales a la CPS por más de 260 millones de pesos. Eso aparece en el informe que la concejal Jessica exhibe, y eso sí no lo enunció, ¿no? Y ahí está, que eso está en peligro de perderse y es plata de la empresa, plata que nosotros estamos en este momento iniciando los procesos respectivos. Y vamos a hacer también, y ya iniciamos las acciones penales, las acciones de repetición contra aquellas personas que no ejercieron su función con delicadeza, que no ejercieron su función con la idoneidad respectiva para cuidar los intereses de la empresa. La concejal Jessica y muchos se cogen de un informe de la Contraloría que habla sobre unos hallazgos de carácter fiscal, de carácter financiero y de carácter administrativo, y unos que traducen también en unos supuestos hallazgos penales, los cuales nosotros estamos desvirtuando y de los cuales también estamos actuando para mirar qué hacer. Pero ustedes saben que nuestro juez natural, es decir, el juez competente para vigilarnos a nosotros, es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Contraloría debe ejercer un control, la departamental, un control, pero sobre los recursos que manejamos nosotros de carácter público. El resto debe ser vigilado por la superintendencia. Y de acuerdo a la reunión que nosotros hemos tenido con la superintendencia y que ya fuimos a rendir un informe con la doctora Reina allá ya quedaron satisfechos con el informe financiero y administrativo que nosotros entregamos. Y nos entregan un informe que lo vamos a publicar en la página web de la empresa, donde nos dicen que nosotros estamos cumpliendo con la prestación de los servicios públicos y con la eficiencia y con eso. Tenemos un reclamo, y el reclamo es referente a la inversión en el talento humano. Ustedes ya conocen que nosotros les hemos dicho a ustedes que la nómina de la empresa es muy costosa. ¿Por qué? Porque heredamos dos convenciones colectivas de esa época de intervención de la superintendencia, la que hace muy costosa el pago de los salarios para los empleados. Entonces, para eso, yo creo que nosotros tenemos y podemos a ustedes aclararles ahorita todo eso. Doctora Reina, por favor, denles un informe más o menos, pero así corto. Doctor, aquí está lo del acuerdo de gestión. Sí, léales eso, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Relativamente, como lo expresa el señor gerente, estuvimos en la superintendencia Más duro. presentando el informe financiero de la empresa en relación con la parte presupuestal y la parte financiera de la empresa, los estados contables. Nosotros hemos venido en este transcurso de esta administración trabajando en el saneamiento de los estados financieros, en la parte presupuestal, dando cumplimiento a la normatividad y todo lo relacionado con este tema. Desde el punto de vista financiero, hemos recuperado los procesos de saneamiento de los estados financieros. Hemos obtenido en el año
2020 y 2022 una utilidad en el ejercicio. En el 2021 sí tuvimos una pérdida por cuestiones ya de pandemia de COVID, de costos de personal, de incrementos salariales, provisiones por demandas laborales. Entonces eso incidió para que nosotros pues obviamente tuviéramos una pérdida en el año 2021. Sin embargo, queremos aclarar acá que la parte financiera y presupuestal en estos momentos está estable. Hemos cumplido satisfactoriamente con todos los pagos al personal, a los impuestos tributarios, a los proveedores. Estamos en eso satisfactoriamente. Esa es la parte de la situación que está ahorita la empresa financiera y presupuestal. También tenemos otras observaciones y que también nos generan un valor financiero, como es el acuerdo de gestión que se firmó con la superintendencia, donde se hicieron unas exigibilidades desde el punto de vista económico. Entonces, por ejemplo, acá se trató, tenemos los permisos de inversión y de renovación, contar con los permisos ambientales. Tuvimos unos costos que se pagaron por 40 millones. También estructura del proyecto de la nueva trinchera se invirtieron 2.500 millones. Superar las deficiencias que no cumplan lo establecido en el decreto 1077 de 2015 de lo que corresponde a la actividad de transporte de residuos. Se pagaron 230 millones de pesos. También junto con la gestión del departamento se gestionaron unos recursos para poder arreglar lo de las trincheras por alrededor de los 17.000 millones de pesos. Entonces también se han hecho estos valores, se ha dado cumplimiento a los acuerdos de gestión. Bueno, eso es en términos generales lo que yo tengo que aclarar. Que nosotros cuando recibimos la empresa la recibimos con unas obligaciones por pagar, como lo he mostrado, de alrededor de 15.000, 16.000 millones de pesos. Que eso lo hemos pagado y lo hemos gestionado, que en esta administración se ha saneado eso. Y que cuando el reflejo que presenta la concejala ya en su TikTok o en su cuestión esa, es simplemente durante la época de pandemia, pues la gente no pagaba los recibos, la gente no estaba pagando los servicios públicos. Tanto es así que el gobierno nacional dijo que no se podía cortar el agua ni los servicios públicos en esa época. Por eso tuvimos un déficit de 8.000 millones de pesos, pero el cual nosotros ya pagamos, ya recuperamos y ya está al día en ese sentido. Doctor Jairo, pero la inquietud que se formula por la concejal Jessica Bella en el recinto de es que hay una auditoría de la Contraloría y eso es hallazgo, hallazgo fiscal, administrativo. Puntualmente, ¿ustedes qué le han respondido a la Contraloría Departamental? Sobre ese tema ya les respondimos que eso no es cierto, nosotros estamos demostrando que no es cierto. Y al respecto, pues yo quiero que sepa todo el mundo que, por ejemplo, la Contraloría sabía eso desde antes y además lo sabía muy de cerca porque la esposa del actual Contralor era la anterior Contralora y conocían ese tema. Entonces yo creo que él se comunicaba muy cerca de ese tema de lo que había. Y lo otro que es que nosotros, nuestro juez natural es la superintendencia. ¿Ustedes no tienen que rendirle cuentas? Pues sí tenemos que rendirle cuentas porque eso es obligación de una empresa de servicios públicos por el carácter de pública. Pero que quien tiene que hacernos un seguimiento estricto a los procesos contables, a la gestión contable, a la gestión presupuestal, a nuestro pago de salarios, a todas esas cosas, es la superintendencia. Y sobre eso hay unas grandes discusiones sobre si la Contraloría tiene o no la competencia. Por otra parte, ustedes conocen que el señor Contralor me denunció a mí penalmente. Denunció al doctor Hugo Archila y que hay unas denuncias en la Fiscalía, hay unas denuncias en la Corte Suprema de Justicia y existen también unas denuncias que a su vez yo hice por que consideré que ellos habían conestado en contra de la empresa y es unas denuncias que yo tengo contra ellos por concierto para delinquir. Yo como juez no puedo ser parte, no sé qué estará pasando en este caso. Doctora Rocío, doctora Reina Peña, hay un punto específico
que controvierte la Contraloría es específicamente para que me dé la respuesta en ese punto específico. Si es verdad que la empresa contó para el año 2021 tuvo un déficit presupuestal de 6.000 millones y en el 2022 de 4.000 millones, como para dejárselo claro a la comunidad. Efectivamente, sí tuvieron esos déficits para los años respectivos, pero nosotros actualmente, ya a medida de la austeridad, de la eficiencia, del manejo de los recursos, nosotros en estos momentos de ese déficit solamente debemos un 30%, no alcanzan los 3.000 millones de pesos, que a corte a mayo ya habíamos pagado el 60%. Entonces, en el transcurso de este año, según la gestión y todo lo que hagamos con la empresa, es pagar ese déficit y sanear la empresa. ¿Y por qué tenemos ese déficit? Voy a contestarlo también, complementarle aquí a la ingeniera, a la doctora Reina. Lo tenemos porque tenemos un embargo. ¿De qué? De la planta conciliada, que no fue pago en el 2017 y 18 por parte del alcalde Leonardo Fuentes. No se pagó y en este momento tenemos embargados más de 3.300 millones que están a disposición del Tribunal Administrativo de Casanare y son recursos que nos están quitando a nosotros de ese embargo que viene de esa época. Gerente, el doctor Jairo Josué Pérez acaba de hacer un informe parecido, similar a la rendición de cuentas. Lo mismo dice la doctora Reina. Estos documentos son públicos, ¿verdad? Sí, señor. Han encontrado hallazgos y tienen que haber dudas Sí, y ustedes las han respuesto. Sí. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿En qué se basan entonces para dudar del informe que usted está presentando? Si es así. Pues la duda es por parte de una concejal, no ni de la junta directiva. Y a propósito quiero contarles que para evitar este tipo de suspicacias, el día de ayer hubo una reunión de junta directiva y la junta directiva que tratamos y que no los pude asistir a atender por esa razón, ayer el señor alcalde y los miembros de junta directiva dispusieron que se haga una auditoría a la empresa para descalificar y acabar con este tipo de comentarios o ver si sí existe esas falencias que... Entonces se va a hacer una auditoría que la va a dirigir un miembro de la junta directiva, que es el señor secretario de Hacienda, en coordinación con la doctora Sonia, que son contadores, y con un equipo de auditoría de la alcaldía. Y nos van a hacer una auditoría para nosotros publicar esa auditoría, cómo es que se está manejando la empresa. Eso es importante. Primero para la comunidad, luego para nosotros como administradores y para la junta directiva tener total claridad sobre lo que pasa en la empresa. Doctor Jairo Josué, ¿hubo algún tipo de requerimiento de la concejal para clarificar o corroborar o hacer cotejo de la información? No, ella es muy hábil para manejar ciertas situaciones. Ella simplemente cogió el informe, que es un informe pues que era preliminar, ahorita hay un informe definitivo y vamos a hacer una etapa de concertación con la Contraloría, respetuosos de la función que tienen ellos, y llegamos a unos acuerdos ahí, unas propuestas que hicimos para clarificar unas cosas, y ahí se estableció que no era todo eso. Por otra parte hay que tener en cuenta que aparece como déficit a veces unas obligaciones de terceros. ¿Cuáles son esas obligaciones de terceros? Nosotros tenemos convenios con la gobernación, tenemos convenios con la alcaldía y tenemos convenios con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esos recursos son de ellos, pero nosotros tenemos que reflejarlos en nuestra contabilidad. Y a veces aparecen que son 6.000 millones lo que pasó de cuentas, pero son 3.000 o 4.000 lo que corresponden a deudas de los convenios. Doctor Jairo, esos 3.000 y tantos de millones están ahí congelados por el embargo. ¿Cómo se va a resolver ese embargo y cuándo se estaría resolviendo? Con la auditoría que vamos a hacer, con el análisis profundo que vamos a hacer con la administración municipal, y como el alcalde es el presidente de la junta directiva y a la vez alcalde, él tendrá que, entonces está en una disyuntiva, pero tendrá que tomar la decisión, o nos pagan esos recursos o qué hacemos. Nosotros el día de hoy estuvimos trabajando con los abogados externos de la empresa, revisando cómo se nos hace menos gravosa este embargo de estos 3.300 millones de pesos, y que esa suma ya está por encima de la deuda que tenía la empresa, y vamos a solicitar unas acciones ante el tribunal para poder corregir este error. Y la semana entrante estaba el señor alcalde, yo estaba dialogando ahora con él, a ver si hacemos una junta directiva extraordinaria para que se determine si nos pagan un acta parcial de esto. Doctor Jairo, la concejal también denuncia que
Pues yo creo que no hemos gastado nada en lo que no se debe. En el informe que le dimos a ustedes, les dijimos que hemos invertido más de 1.800, 2.000 millones de pesos en compras de unos carros que están circulando por toda la ciudad, que son 2 carros nuevos y un carro que se le cambió la caja compactadora y son los que están recogiendo los residuos. Que nos gastamos una plata en conectar la planta definitiva con la tubería de nosotros y darle acueducto a las 24 horas a la ciudad con 400 y pico de litros por segundo. Que mejoramos Cascajar, que estaba para cerrarse, ya se cumplía eso, y que presentamos un proyecto y que afortunadamente el gobernador no lo aprobó por 17.000 millones de pesos, y ahí tenemos la vida útil de Cascajar por otros 7 años. Que hemos trabajado para mejorar todos los servicios públicos, que tenemos una competencia que prácticamente en el país hemos peleado con una empresa grandísima que se llama Veolia y prácticamente en Yopal estamos ganando la pelea. Doctor Jairo, plantea la concejal Jessica también ahí, que me decían que es en el consejo que ustedes están, defienden mucho la reestructuración, pero que están intentando crear otros sindicatos. ¿Qué responden a eso? La cuestión de los sindicatos no es voluntad mía, eso es un derecho de los trabajadores. Es un derecho constitucional y amparado por los tratados internacionales como los de la OIT. La reestructuración es lo siguiente, y les voy a decir de una vez y definitivamente. En el estudio que nosotros hicimos de modernización, se estableció que si la empresa seguía en ese rol, pagando esos salarios, teniendo esos beneficios convencionales, la empresa era inviable financieramente. Inviable, tocaba liquidarla. Yo me reuní con los directivos sindicales de Sintraoficol y de Sintraendes. Me reuní con ellos y o liquidamos la empresa o la arreglamos para que continúe. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que la arregláramos para que continuara. Y por eso hicimos la modernización. ¿Qué implica la modernización? Se rebajaron los salarios de un nivel tan alto como el que día les explicamos allá, que no volvemos a repetir, de los 8, los 7, los 5 millones de pesos que ganan aproximadamente 74 personas, y volvimos unos salarios viables para que la empresa fuera viable financieramente. Eso es la modernización que yo defiendo. ¿Qué defiendo? Pues la viabilidad de la empresa, y esta señora pues me ataca por eso. La superintendencia, en la última reunión con el doctor Copete, también nos señaló eso, nos dijo que la empresa era inviable así, y le dijimos, nosotros ya hicimos esto, ya le pusimos el dedo en la llaga y ya hicimos la curación. El señor quedó sorprendido, dijo, sí, ustedes ya tomaron decisiones que nosotros íbamos a recomendar o a exigir que se tomaran. Lo que pasa es que la concejal Jessica, en medio de su ardor y en medio de su, digamos, afán político, quiere pasar por encima de todo. Ella es de las que se la pasa en la superintendencia en Bogotá dando quejas, ya los tiene cansados, los tiene mamados allá, porque todas son quejas infundadas. Se la pasa en el Senado con la senadora Aida Bella, llenándola de mentiras. Ustedes la han visto allá. El presidente de un sindicato hace lo mismo y pasó una carta allá a la superintendencia que fuimos nosotros a desvirtuar punto por punto. De los 20 y pico puntos que nos colocó la queja se los desvirtuamos. Al asesor del superintendente, a la parte financiera de la superintendencia, a la parte comercial de la superintendencia, a la parte administrativa y de servicios públicos de la superintendencia. Y ahí, hasta en ese informe que tenemos, nos hacen unas recomendaciones sobre los contratos de colaboración y dicen que nosotros estamos orientando, no así, porque ellos no nos van a dar un concepto de eso, estamos orientando bien la empresa para que haya servicios públicos durante los próximos 30 años. ¿Alguna acción legal en contra de la concejal? Pues estoy pensándolo, porque ya estoy cansado de que ella salga cada rato a denigrar de la empresa. Primero porque está acabando con el prestigio institucional de la empresa. Y luego porque me está atacando a mí. No sé si es que está enamorado, qué problema tiene conmigo, porque está con ese problemita. Cada rato me lleva eso a la vía
de a la vía de de las comunicaciones. Doctor Jairo José, Doctor Jairo, otra de las inquietudes o preguntas que hace la concejal también es, ¿existen irregularidades en los contratos de la misma empresa Acueducto? Pues ella ha denunciado que supuestamente los contratos de colaboración son irregulares. Ella me denunció en la fiscalía y han denunciado y han iniciado una acción en el tribunal y en la rama contenciosa administrativa que ya se la negaron. Una acción popular para tumbar la modernización y le dijeron que no, que eso no prosperaba. Ellos por todos los medios han tratado de atacar a la empresa. Y lo que están atacando, entienda la ciudadanía de Yopal, es a la empresa de los yopaleños, no a Jairo Bosuet Pérez. Jairo Bosuet Pérez, a mí eso ya, esas denuncias falaces, esas denuncias pasionales, esas denuncias así, ya no me hacen bella. Con la madurez de mi edad ya no tengo por qué correrle un poco de denuncias falaces como esas. doctor Jairo José, la Superintendencia de Servicios Públicos es la juez natural de las empresas que prestan los servicios. Con todos esos ires y venires, quejas y chismes, ¿cómo está realmente la empresa ante la superintendencia? Para claridad de los Pues voy a publicar el informe que llegó de la superintendencia para que ustedes tengan conocimiento real de lo que pasó y de lo que dice la superintendencia y miramos y hablamos de ese tema posteriormente. Ellos nos hacen unas recomendaciones que debemos cumplir. Esas recomendaciones que debemos cumplir es en cuanto a cómo debemos nosotros orientar para que no haya peligro de dejar de prestar los servicios públicos. El día de ayer nos reunimos con el Consejo Municipal de Planeación y le explicamos cómo estamos en la empresa y que estamos creciendo y que vamos creciendo precisamente para ganar una estabilidad en la empresa y para ganar mayores recursos. Del estudio que yo les decía de modernización, ahí surge una cuestión que no la podemos ocultar y es que a pesar de la modernización, nosotros vamos a tener déficit si no hacemos gestión en otro tipo de recursos, en conseguir otro tipo de recursos. Por eso tenemos los nuevos negocios. El nuevo negocio, por ejemplo, es lo de la planta modular en la Gascajar, donde se transforman los residuos sólidos. ¿Qué va a pasar allá? Entonces, allá vamos a recibir plata por entregar los residuos sólidos para que se transformen. Ahí van a llegar alrededor de unos 700, 800 millones de pesos al año o más, depende de la cantidad de toneladas que entreguemos, y eso va a contribuir a estabilizar la empresa. Por otra parte, en la empresa no se cobran una serie de permisos. Aquí se hace una beneficencia. Nosotros no somos beneficencia, somos una empresa de servicios públicos. Vamos a cobrar unos servicios y estamos trabajando con eso. Por otra parte, tenemos que hacer un reajuste a las tarifas. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional decretó un aumento el año pasado del, ¿qué fue? Del 10.07%. 10. Del incremento. El incremento salarial fue Sí, mayor, fue mayor el año pasado. Sí, 10.07. ¿Y este año cuánto es? 16%. Entonces tenemos un incremento acumulado del 26% del salario que está durante el gobierno Petro, y eso nos va a perjudicar en las finanzas para la empresa. No solo a la empresa de acueducto de alcantarillado de Yopal, a todas las empresas públicas en el país. Y ustedes saben la pelea que hay entre el presidente, la CRA y las empresas de servicios públicos que están en Andes. Bueno, un par de tranquilidad para los usuarios. Hemos hablado de los problemas con la concejal, de la super, de la Contraloría. Bueno, el usuario que está nos escuche, que nos ve, que le decimos, ese día a pie que pague el recibo, que espera que llegue el agua, que recojan la basura, que haya buen servicio de alcantarillado. ¿Qué le contamos a ese ciudadano que es el usuario de la empresa Acueducto? Gracias, José Luis. Así como dice el alcalde, pónganse en el pie, en los zapatos del ciudadano. Entonces, ¿qué le decimos a los usuarios? Les vamos a decir lo siguiente, que es algo muy concreto. Nosotros estamos garantizando en este momento el servicio de agua por 30 años, para aproximadamente 780.000 habitantes. Que vamos a tener una zona de expansión para que puedan construir viviendas, sobre todo vivienda de interés social, y que les vamos a dar el servicio de agua. Que el servicio de alcantarillado también lo vamos a proporcionar y lo estamos proyectando para los próximos 30 años. Que fortalecimos la flota de aseo y les vamos a brindar un servicio. Que con esos carros nuevos, con esas redes nuevas y con eso que vayamos a hacer nuevo, van a bajar un poquito las tarifas
pero o no van a subir tanto, no digamos bajar, no van a subir tanto porque ya tenemos menos gastos administrativos. Con la modernización también van a disminuirse costos. Y decirle que les vamos a llevar los servicios públicos a todos y que estamos viendo cómo llevamos agua también a Morichal, al Charte, a la Guafilla, fortalecer el acueducto de Tacarimena y todos estos sectores donde hemos tenido compromisos nosotros. Para este año, ¿subirán las tarifas de la empresa Sí, señor. en este 2023? Sí, señor, suben porque así como nosotros dependemos de muchas cosas, lo decía ayer, nosotros dependemos de la fluctuación del precio del dólar. Cuando nosotros compramos químicos, si el dólar está caro, los químicos nos valen algo. Si nosotros compramos elementos, por ejemplo, carros, los carros también nos valen bastante con el incremento del dólar. Y la energía también se nos sube porque a veces ustedes saben que nosotros tenemos unos precios de energía bastante altos. Y aquí vamos a procurar, no sé si alcance en esta administración, mirar cómo tenemos energía alterna y instalar energía alterna que nos permitiría ahorrar alrededor de unos 1.500 millones de pesos, que es lo que más gastamos nosotros. Nosotros pagamos a Enerca mensualmente más de 250 millones de pesos.